Dice Joel 2:13. Le está hablando a una congregación, al pueblo del Señor, a los sacerdotes, a los ministros. Y luego dice: rasguen su corazón y no sus vestiduras. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de padecer y no castiga, cuando su pueblo se vuelve a Él. Amén. Entonces, iglesia, estamos concluyendo con el tema 4 señales que manifiestan o refleja una persona que se ha convertido al Señor. Es muy importante que estas señales estén en usted y estén en mí, como hijos de Dios. Porque al estar en nosotros estas 4 señales que vamos a estar concluyendo, esto hablan de que usted y yo hemos conocido a Dios y que nos hemos convertido a Él con todo nuestro corazón. Y número 3, de que realmente somos salvos y estaremos con Él en la eternidad. Entonces mirábamos la segunda señal. Vamos a continuar y a concluir con esta palabra, esta serie, esta predicación, amén. Mirábamos la segunda señal de una persona que se ha convertido al Señor, y es que la persona, Cristo la ha libertado, Cristo la ha hecho libre. Como dice en Gálatas 5:13, que a libertad hemos sido llamados, hermano. Pero usted se preguntará: ¿libre de qué, pastor? Libre si no estoy en una cárcel. Libre, número 1, de una condenación eterna. Porque usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, alejados de las promesas, de la salvación, de la vida eterna. Pero ahora Cristo nos ha libertado de una condenación eterna, mi hermano. Por eso que hay gozo en nuestro corazón, hay alegría. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermano. La tercera señal, porque voy a enfocarme en la 4. La tercera señal es que ahora queremos hablarle a todo mundo acerca de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Eso lo miramos en Hechos capítulo 9 versículo 20, donde dice la palabra que después de que Saulo se convirtió al evangelio, predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo, testificaba, hablaba de Él. Y mucha gente como que se confundía, pero él más se esforzaba por dar testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque esto es lo que sucede, esto es lo que ocurre cuando una persona se convierte al Señor, cuando tiene una conversión genuina. Empieza a ganar almas para Cristo, a compartir con otros lo que Dios ha compartido con él. Y esto es algo muy precioso, porque no es algo que se te impone, no es algo que se debe imponer, es algo que nace de ti, en sí, que Dios pone dentro de ti. Porque cuando el Señor nos alcanzó, a mí y a mi esposa, nadie nos decía: hey, predíquenle al vecino, háblenle al compañero de trabajo, sino que fue algo que Dios puso en nosotros, ese amor, esa compasión, esa carga. ¿Por qué? Por hablarles de Cristo a aquellos que no lo conocían, por compartir con otros lo que Dios había compartido con nosotros. La salvación, el amor y la libertad que Cristo nos dio. Ahí en Romanos capítulo 5 versículo 5, ahí nos habla que esto es algo que Dios pone en nosotros. No es algo que yo te pueda imponer, es algo que Dios pone en tu corazón, el amor. Y en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Dice la palabra, este mismo sentir que había en Cristo, esta compasión, este amor por los perdidos, debe estar en nosotros como hijos de Dios. Y no solamente Dios pone ese amor, sino que nos da el poder para testificar de Jesucristo. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder, dunamis. Es como una valentía, un atrevimiento
que Dios pone en nosotros para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces eso es muy importante. Esto no es algo que se impone. Varón, ¿por qué no vino a la evangelización poniendo mil excusas? No, ni él es salvo. Primeramente ora para que él sea salvo. Porque una persona que no es salva, ¿cómo puede alcanzar a otros? Una persona que no ha sido libre, ¿cómo puede libertar a otros? Una persona que no ha experimentado el amor y la aceptación de Dios, ¿cómo puede brindarles el amor de Dios a otros si nadie puede dar lo que no tiene? No, varón, para que se venga. No, mejor dile, déjame orar por ti, para que te nazca, te resplandezca y te nazca el sol de justicia, y para que conozcas al Señor. Porque no solamente se trata cuando tenemos evangelización, sino que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero esto no es algo que se impone, es algo que Dios pone en tu corazón. Tú no puedes irte de este lugar sin hablar de la salvación, sin hablar de mí, sin testificar de mí. Tú no sabes si es el último día de esta persona, y si muere voy a demandar la sangre de él o de ella sobre tu vida. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo el que nos inquieta y nos empuja a hablar de Jesucristo. No es una persona, sino que es Dios mismo que pone en nosotros. Y qué lindo cuando Dios pone ese sentir en nosotros, esa carga, esa compasión, ese amor, esa ternura, que uno empieza a hablar de Cristo y el Espíritu Santo empieza a fluir y las vidas son tocadas. Entonces cuando alguien quiere compartir con los demás lo que Dios ha compartido con él, señal de que realmente se ha convertido al Señor. Pastor, ¿qué hago con aquellos que nunca llegan a la evangelización? Ora para que Dios se les manifieste. Ora para que Dios se les revele. Ora para que tengan una experiencia con el poder de Dios, con el Cristo de la gloria. Ora para que Dios se les meta hasta los tuétanos, hasta el corazón, hasta lo más profundo. Y cuando tú ores y Dios se les manifieste, no vas a tener necesidad de andar detrás de ellos, sino que ellos van a andar detrás de ti cuando vamos a ir a predicar la palabra. Este es el diseño. Porque no se trata solamente de repartir folletos, sino que se trata de aportar una palabra para que realmente la gente sea tocada por la palabra de Dios y sus ojos se abran y sus oídos se destapen, y para que ellos puedan ser salvos. Número 4, escucha esto. Cuando realmente nos hemos convertido al Señor, a mí me encanta esto, porque cuando realmente nos hemos convertido se despierta un deseo y una gran hambre por conocer más a Dios. Hay un fuerte deseo y una hambre por conocerlo más cada día, por conocer su palabra. Como que te deleitas en buscar a Dios, te deleitas en estar en la presencia de Dios. En sí, buscar a Dios, orar, no es un deber, no es un trabajo, es un deleite. Mucha gente lo mira como un trabajo. Vigilia esta noche. Vigilia esta noche. Cuando debe ser un deleite, una pasión, una entrega. El estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay plenitud de gozo. Ahí se van las cargas. Aló. Si yo no pasara tiempo en la presencia de Dios constantemente, estuviera siempre cargado, siempre realmente apagado, siempre sin gozo, estresado, frustrado. Pero he aprendido que en la presencia de Dios Él te renueva, Él te multiplica las fuerzas, Él te rejuvenece, Él te da gozo, Él te da fortaleza, Él te sana, Él te liberta, que en su presencia. Por eso gente que pasa constantemente en la presencia de Dios es gente que es raro que se desanime, es raro que hable negatividades, es raro que tire la toalla. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo, Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. Y qué lindo cuando alguien se convierte y se despierta ese deseo y esa gran hambre por conocer a Dios, por estar en la presencia de Dios, por adorar a Dios. Dice: yo quiero conocer a ese Dios que me salvó, a ese Dios que me libertó. Yo quiero conocer a ese Dios que rompió las cadenas, que de tal manera me amó, y un día voy a estar con Él en la eternidad. Pero no tengo que esperar estar en la eternidad para estar con Él aquí en la tierra. Quiero pasar tiempo con Él, quiero conocerlo, quiero que se me revele.
dile: quiero que se me manifieste. Esto ocurre cuando alguien se convierte de todo corazón al Dios de los cielos, al Todopoderoso. Esto es algo lindo y precioso. Cuando tienes esa hambre, ese deseo por conocerlo más a Él. Es algo muy lindo. Que muchos, tristemente, con el tiempo, como que de repente, yo me he fijado que a través de los años, como que se va menguando esto. Algo que yo apuntaba aquí, la primera vez que muchos aceptaron a Jesús en su corazón y tuvieron una experiencia inolvidable con el Señor. A eso se le llama el primer amor, cuando tuvieron una experiencia inolvidable, tuvieron una experiencia personal, donde se apasionaron, se entregaron, hubo esa hambre, ese deseo por conocerlo. Pero como que cuando pasa el tiempo, muchos pierden la entrega, el sentir, el deseo. Ya no tienen la misma entrega, la misma emoción que tenían antes. Y es donde son creyentes que después, con el tiempo, usted los mira cansados, como que caen en rutina. Usted los mira cargados, cansados, aburridos, afligidos, que ya no le encuentran sentido a las cosas de Dios. Ya no disfrutan el estar con Dios. Es una oración sin fe, es una oración repetitiva, es una oración religiosa, es una oración donde están ahí solamente por estar con Dios. De repente se paran, se vuelven otra vez a arrodillar. Sí, Padre, te decía, Señor, que mira, Padre, fortalece. Ya le dijo eso como 20 veces. Señor, guárdame en este día, Padre. Ya se lo dijo como 30 veces. Señor, te pido ¿por qué, Señor? Oiga, ya hasta se me olvidó. Después oro. Y se para y se va. O sea, como que al pasar, cuando pasa el tiempo, como que pierden esa entrega, esa emoción, esa hambre por Dios. Y Dios está en contra de todos estos cristianos. Y bíblicamente los reprende. Dice: hey, ya perdiste el sabor. Ya no eres luz para el mundo, ni sal en medio de esta tierra. Ahora te volviste aburrido, apático, desabrido, donde ahora ya solamente vienen por venir, donde ya solamente hablan. Hace 20 años cuando Dios me ministró, hace 15 años cuando estaba debajo del árbol de guayabas, del árbol de duraznos, ahí cuando tocaba con aquella guitarrita allá en el Rancho Grande, cantándole al Señor. Y eso está bien, pero Dios quiere darte experiencias nuevas, experiencias frescas, que te actualice con el cielo, con el propósito, con el llamado, con lo nuevo que Dios está a punto de manifestar en tu vida. Olvídate de lo que pasó antes, en forma de que no vivas de lo que viviste, no vivas de las experiencias del ayer, cuando hay un Dios que te está esperando en el lugar secreto, te está esperando en la recámara secreta, te está esperando en el aposento para tener amoríos contigo, para tener un tiempo de intimidad, un tiempo de romance, un tiempo de renovación, para quitarte el plumaje viejo y renovarte y rejuvenecerte, y para implantarte una visión nueva, una visión poderosa. Ay, Dios mío, alguien que entienda que Dios lo está llamando al lugar secreto, que no vayas religiosamente, sino que vayas con la expectativa que va a pasar, que va a suceder, que Dios me va a hablar, que se va a manifestar, cómo me va a responder, cómo va a obrar, cómo va a proveer, cómo va a ser el milagro. Padre, yo no sé cómo, pero vengo muy expectante, porque sin fe es imposible agradarte. Pero todo aquel
espiritual que se acerca a Dios, es necesario que crea que Dios todavía hace milagros, que Dios todavía da sueños, que Dios todavía da visiones, que Dios todavía levanta ministerios poderosos en aquellos que lo buscan con todo el corazón. Dios hablaba a mi corazón. Me decía, cuando alguien se convierte, tú rápido lo miras porque está en el primer amor, en el fuego del Espíritu Santo, en esa fe que ora por todo y en todo Dios se le manifiesta. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia, lo conocieron, se convirtieron. Pero muchas veces, con el pasar del tiempo, como que muchos ya no tienen la misma entrega, la misma emoción, el mismo entusiasmo, la misma fe. Antes se enfocaban en el Señor y hoy se enfocan en los errores de la gente. Lo peor que puede hacer una persona, lo peor. Usted quiere desanimarse. ¿Cuántos quieren desanimarse? Empieza a mirar los errores de Raimundo y todo el mundo. Empieza a mirar los errores de todo el mundo y usted va a terminar desanimado, deprimido, decepcionado. Pero usted ponga la mirada en Cristo. Entréguese al Señor, búsquelo de verdad. Y Él le va a dar una visión personal, le va a dar sentido a su vida, le va a dar propósito a su vida, le va a dar sentido a su vida cristiana, le va a dar sentido a su familia, a lo que usted hace, a la oración, a lo que usted hace le va a dar sentido. Y cuando usted y yo nos convertimos al Señor, o cuando alguien se convierte, esta es una señal donde se despierta esa hambre, donde Dios se vuelve el todo, el todo. Y yo estaba meditando esta palabra en Apocalipsis capítulo 2, y Dios me decía, hay gente que antes estaba entregado, tenía un deseo, un anhelo, una hambre y una entrega, pero con el pasar del tiempo, hermano, y Dios está en contra de eso. Por eso Dios dejó de manifestarse a sus vidas desde que ellos dejaron de buscar el rostro de Dios. Como dice en Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en mi secreto? Dice el Señor, ¿quién estuvo en mi secreto y oyó y vio? Pero aquellos falsos profetas, yo no los envié, mas ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si hubieran estado en mi secreto, donde Dios habla, donde al Señor lo escuchamos y lo miramos, como Él nos habla, se nos manifiesta, se nos revela a nuestra vida. Y fíjese cómo es Dios, porque yo he visto que gente que busca a Dios, Dios le da privilegios, y lo dejan de buscar y Dios les deja de dar privilegios. Y aquí tenemos que ser sinceros, porque hay gente que dice, yo no entiendo por qué Dios no me levanta. Antes Dios me empezaba a levantar y me abría puertas. Dios te dejó de levantar y te dejó de abrir puertas desde que tú lo dejaste de buscar. Pero antes yo tenía un tremendo deseo y cómo Dios me usaba y cómo Dios se manifestaba. Y oraba por los enfermos y Dios los sanaba. Pero hoy como que ya no me usa. Oro por el enfermo y en vez de sanarse se muere. Se empeora. ¿Por qué? Porque dejaste de desear, de anhelar y de buscar. Esto le digo para los que ya tienen tiempo, que se han vuelto rancios en el espíritu, donde están cansados, aburridos, como que ya no le encuentran sabor. Antes se gozaban en la palabra, se saboreaban la palabra, creían a la palabra. Pero si usted está en este primer amor, así manténgase. No 5 años, no 10 años, pastor, ¿verdad que 16 años? Tampoco. Así manténgase hasta que Cristo venga. Porque han pasado 20 años que conocimos al Señor, la mitad de mi vida, y 17 años predicando, y hasta el día de hoy yo sigo con ese primer amor,
con esa fe, esa entrega, esa hambre, esa expectativa, ese deseo en mi corazón por conocerlo más y más y más. Y entre más lo busco, ay Dios mío, hay gente que dice: pastor, yo miré una predicación suya hace 10 años atrás y lo miraba como predicaba, y lo miro ahorita y sigue ese fuego, ese fervor, esa entrega, esa unción, ese respaldo. Y yo digo: y seguirá hasta que Cristo venga, hasta que Cristo venga. Y esto no seguirá así, sino que incrementará, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y así deben ser los hijos de Dios, que van de gloria en gloria, de respaldo en respaldo, ay Dios mío, de avance en avance, hasta que el día es perfecto, hasta que Dios realmente hace lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero para aquellos que se volvieron comunes, normales, que hoy están cansados, aburridos, desabridos, necesitas volver al lugar de tus inicios. Algo que decía la pastora, que marcó mi corazón, decía: uno de los problemas de mucha gente en esta casa, y que no le pase a los nuevos, que no le pase a los nuevos, que no le pase a los nuevos, que el problema de mucha gente aquí, en este ministerio, es que cuando llegaron a los pies de Cristo, cómo lloraban, cómo adoraban, cómo se entregaban, cómo se humillaban ante Dios, cómo agradecían y adoraban: Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecerte, pero aquí está mi corazón, Señor. ¿Qué sería de mí? Ahí estaba llorando, 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 humillado. Cómo lloraba, cómo se humillaba, cómo daba gracias. Señor, mira cómo me encontraste. Señor, cómo me encontraste destruido, destrozado, en la miseria, enfermo, sin identidad. Pero después Dios los empieza a elevar, a posicionar. Y después ya no lloran, ya no se humillan, ya no dan gracias, ya no se entregan. Y tienen una posición y un título, pero están secos y apagados. Ya no tienen nada que dar, solamente el conocimiento quedó. ¿Por qué crees que tú tienes ministerio y no se te abren puertas? Porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿Aló? Nadie puede dar lo que no tiene. Y hoy solamente tienes el conocimiento, el título y la posición, pero ya no la unción. Ya no tiene la gracia. Pero Dios quiere que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas al lugar donde Dios te levantó. Este es un 9:11 para aquellos que ya se volvieron como tan cansados, aburridos, desabridos, donde ya se creen que lo saben todo. No. Mira, te voy a dar 5 síntomas que tú estás en esta condición. ¿Quieres para que los apuntes? 5 señales que debes volver al altar, al aposento, al lugar secreto, al primer amor. Cuando, número 1, cuando ya no sientes gozo por leer la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Que Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Que Él guarde tu salida y tu entrada, y que todo lo que tú hagas y pise la planta de tus pies será tuyo. Lo que hagas, Dios lo prosperará. Amén. Y dice: wow, se invocó su nombre sobre mí. Y si se invocó su nombre, hay bendición, hay cobertura, hay guianza de Dios. Y dice: ¿por qué tuvo gozo y alegría en su corazón? Porque su nombre, el nombre del Señor, fue invocado sobre este profeta. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea que te gozas, agarras la palabra y la subrayas, y te la memorizas, y la crees, y la haces tuya, y caminas en ella, y vives por medio de ella.
Por eso Dios te está diciendo, si te convertiste de verdad, te quiero en el primer amor. Te quiero en las primeras obras. Te quiero que tengas ese deseo, esa emoción espiritual, esa entrega y esa hambre por estar en su presencia, por estar buscando más a Dios en la intimidad. Esto no es un trabajo, esto es un deleite, esto es una pasión, esto es una entrega, esto es algo precioso que te lo saboreas. Más cuando la carne la subyugas, realmente la sometes y el espíritu gobierna por encima de la carne. Ay, Dios mío, es algo precioso, es algo lindo. Porque eres una persona sensible a la voz de Dios, sensible a la dirección de Dios. Ay, Dios mío, me está bajando una palabra. Hay gente que le está reclamando a Dios y dicen: Señor, ¿por qué me dejaste de usar? ¿Por qué me dejaste de abrir puertas? ¿Por qué me dejaste, Señor? Y Dios te dice: yo te dejé de usar, de abrir puertas, de proveer, de darte privilegios desde el día que tú dejaste el altar de Dios, el altar, la intimidad. El aposento está vacío, el aposento no hay nadie. Ahí está el Padre en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Ay, Dios mío, ¿quieres que mencione nombre? O el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, porque me están bajando nombres a mi corazón. Pero esta palabra es para ti, agárrala. Tú que antes servías, tú que antes realmente eras usado por Dios, tú que antes anhelabas ser usado, orar por los enfermos, libertar a los cautivos, antes soñabas en ser un pastor, un evangelista, un adorador. Dice el Señor: vuelve al aposento, vuelve al lugar secreto, vuelve al lugar de intimidad con Dios, y esto se va a activar y se va a manifestar y Dios se va a glorificar. Yo antes, cuando alguien decía: yo tengo un llamado a pastorear, yo quería trabajar con él como Dios trabajó conmigo. Pero cuando miré que no había un interés, Dios me dijo: no, hijo, no hay un interés. Es que lo que pasa es que lo tuyo fue algo muy impactante. Y tu llamado fue un llamado directamente del cielo, directamente a ti y a tu esposa. Y como fue un llamado directamente mío, no necesitabas tanta instrucción y consejo, sino que el mismo llamado, la entrega y la búsqueda te guió, te direccionó hacia lo que yo quería hacer a través de tu vida. ¿Por qué? Porque había un interés, un deseo, un anhelo, una entrega, un desespero. Porque de repente como que hasta te desesperas. Y mire cómo es Dios. Yo he visto gente que se mete con Dios y Dios empieza a manifestarse a su vida. Pero después dejan de buscarlo y a Dios deja. Porque a Dios lo va a hallar aquel que lo busca de corazón. 5 síntomas. Cuando ya no sientes gozo al escuchar la palabra. Cuando vas a la iglesia por costumbre. Cuando Dios ya no es tu prioridad. Cuando comienzas a notar, a mirar los errores de todo mundo y dejas de poner la mirada en el Señor. Cuando comienzas a notar, a mirar los errores. Cuando oras pero sin fe, oras dudando, oras sin creer, oras pero no crees que Dios te va a responder, que Dios te va a proveer. Y estás orando por un trabajo y Dios te prueba. Y a la semana te hablan que te quieren en otro estado y te van a pagar lo doble, sin saber que Dios te está probando por lo que oraste. Y te vas para allá. ¿Por qué te fuiste? Porque no creíste de lo que oraste. Si hubieras creído, hubieras confiado y esperado en Dios. Y luego te vas para otro estado. Y en estos tiempos entra Sancho Claus por la chimenea. Y después, ¿por qué mi esposa se volvió fría? Porque la dejaste. En tiempos de frío, donde ahorita no hay mejor almohada que la de 2 orejas para los casados. Alábale. Pero se metió Sancho Claus por la chimenea. Y lo que tú no le brindaste, ese calor, pues entró el barboncito este, el gordito. Luego te vas para allá y luego, pero ¿por qué me engañó? Por andar fuera de la voluntad de Dios. Alábale. Pero cuando oras sin fe, tú necesitas volver a tus inicios. Tú necesitas cansarte, estar cansado de esa situación, de esa mediocridad espiritual.
Porque en realidad, quiero tocarte unos faxes, pero Espíritu Santo, como ya Dios no es primero en tu corazón, entonces al Dios sacar pie, ya lo demás no tiene sentido. Yo te ponía el ejemplo de la vez pasada, ¿cuántos recuerdan? Cuando poníamos varios ceros. O sea, Jesús. A ver, vamos a hacerlo una vez más. Si se conectan 6 guerreros, amén. Si no se conectan y les cae el fax a las 3 de la mañana, puede que el domingo lo hacemos. Oh, gloria a Dios, a ver. Ok. A ver, vente para acá, siervo. Aquí está Dios, Jesús. Aquí está Jesús. El número 1, ¿va? El primero, el número 1. Aquí está ¿qué? La familia. Aquí ¿qué está? Ayúdeme a predicar. El trabajo. ¿Qué más? El carro. La casa. Uno más. Dos más. El dinero. Oh, el dinero. La carrera. Jesús, el número 1, ven para acá. Cuando Dios no es el primer lugar, el número 1, la familia, el trabajo, ¿qué más? El carro, la casa, el dinero, ¿y qué más? Una carrera. Esto no vale nada. O sea, si usted pone, no tiene valor, es un cero. Entonces, si usted pone 0,00000,0.1, ¿qué valor tiene todo esto? Nada. Usted no le encuentra sentido a tener una casa, porque nomás se la vive peleando, frustrado, no quiere ni que le hablen, no hay paz, no hay presencia, no hay comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque ¿dónde está Jesús? En último lugar. Y como el número 1 está en último lugar, entonces es 0,000,0.1. Esto no tiene valor. Esto no tiene valor, hermano. Pero si usted agarra a Jesús, ven para acá, siervo, y lo pone en primer lugar, y si ahora dice, si está 1,000,000,000, ¿esto tiene valor o no tiene valor? ¿Cómo el 1 le da valor a todos los ceros? ¿Cómo cuando Dios es prioridad, todo lo demás tiene valor y tiene sentido? ¿Cómo cuando Jesús es prioridad, tiene sentido la familia, tiene sentido el trabajo, tiene sentido el carro, tiene sentido la compañía, tiene sentido las finanzas, tiene sentido todo lo que tu carrera, todo tiene sentido porque Dios es primero? Y te digo esto porque esto sucede, esto ocurre cuando alguien se convierte al Señor, camina bajo el principio de poner a Dios primero, y cuando pone a Dios primero, todo lo demás tiene sentido, todo lo demás tiene valor, todo lo demás tiene realmente propósito, lo disfruta, se goza. Dice, gracias Padre por esta linda esposa, gracias Padre por estos lindos hijos, gracias Padre por el trabajo, gracias Padre por el carro. No es un carro del año, pero como quiera ando alabando a tu nombre, con alabanza, con adoración. Gracias por los ahorritos, Padre, gracias por los ahorros, gracias por el negocio, gracias por la carrera. Lo puedo disfrutar porque tú eres el primer lugar, y a causa que eres el número 1, todo lo demás cobra sentido, todo lo demás cobra valor, todo lo demás cobra vida, todo lo demás vale la pena y tiene sentido porque Dios es primero, y al Dios ser primero le da sentido, le da valor y le da vida a todo lo demás. Qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios le da valor a todo lo demás. Y entonces, pueden sentarse, muchachos. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Tú te convertiste. Lo que antes era el último lugar se convierte en el primero. Amén, pastor. Es que te digo que estás todo aburrido y desabrido.
Con todo respeto, y no sé cómo tu esposa te aguanta. Gracias a Dios que no soy tu esposa, pero ya te hubiera mandado a volar por la ventana. Así. ¿Cuántos se convirtió Dios en primero? Amén, pastor. Ay, pastor, amén. No, hombre, gloria a Dios que no soy tu esposa, varón. Con razón no te atienden como quieres que te atiendan. No, sí, amén, es cierto. Pero vamos a creer, porque ando por fe y no por vista. Porque si anduviera por vista, uy, Señor, renuncio al pastorado, Dios mío. Pero mira, Dios antes era lo último. Si me queda tiempo, ahí voy a la iglesia. Si me queda tiempo, diezmo, ofrendo, evangelizo, busco a Dios. Si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo, leo la palabra. Pero como te convertiste, Dios vino a tomar el primer lugar. Y al poner a Dios en primer lugar, van a haber demandas, obligaciones y exigencias de parte de Él. Pero no te importa. Te entrega, no importa que haya exigencias. No importa que haya demandas. No importa que haya obligaciones. Hay demandas, no importa. Tienes que obedecer, no importa. Tienes que consagrarte, no importa. Tienes que dejar esto, no importa. Tienes que dejar los vicios, no importa. Tienes que serle fiel a una sola mujer, no importa. Con tal de agradar a aquel que me salvó, me redimió y tuvo de mí misericordia. No importa, porque así como Dios pone exigencias, demandas y obligaciones, también yo conozco a un Dios que sabe bendecir y sabe prosperar en abundancia a aquellos que lo aman, a aquellos que lo honran, a aquellos que cumplen con las demandas, las obligaciones y las exigencias. También hay un Dios que sabe bendecir, que no es injusto, y Él no se olvida de lo que tú haces a favor de Él, de que te consagras, te esfuerzas. Y dice el Señor, mira, dice Cristo, Padre, mira, Él en el mundo no agarraba consejo, no dejaba los vicios, el pecado por nadie, pero cuando yo me le manifesté, lo que no escuchaba a su padre, lo que no escuchaba a su madre, lo que no escuchaba a su esposa, a mí me escuchó y dejó la maldad, dejó el pecado, dejó el soborno, dejó realmente lo que tenía que dejar, y ahora se consagra. Por eso Dios te ama y Dios se te revela y Dios despierta en ti una emoción espiritual, que tú eres atraído por Él, eres atraído a su presencia. Ay, Dios mío, yo no sé si hay alguien que ha experimentado esto. Yo no puedo mirar un altar vacío y apagado. ¿Por qué? Porque soy atraído por la presencia de Dios, a postrarme, a adorar, a decirle cuánto lo amo, a estar un tiempo delante de Él, exaltando su nombre, expresándole realmente cuánto lo amo, cuánto lo necesito y cuánto realmente Él me ama. Dios, al ponerlo en primer lugar, lo cual es otra señal de cuando tú te conviertes, lo pones en primer lugar y Él te bendice y te prospera. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 26. Habla de un rey llamado Usías, que fue rey de Judá. Y este hombre reinó alrededor de 52 años. Y fue considerado este hombre un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios durante la mayor parte de su reinado. Por eso vale la pena poner a Dios en primer lugar. Y esto ocurre cuando tú te conviertes. Antes era el último lugar, viene a ser el primero. Por eso la gente dice, ¿y a ti qué te pasó? ¿Y ahora por qué? Hablas diferente, caminas diferente, te vistes diferente, te conduces diferente. ¿Qué te pasó? Ah, te lavaron el coco, los aleluyas. Ah, también te hiciste hermanito. ¿A poco ya te lavó el cerebro, el coco, el pastor de Luna? Una vez dijo una persona, pastor, usted tiene mucha labia y usted engaña a cualquiera, lo convence, mejor dicho, lo convence a cualquiera.
Usted tiene mucha labia, pastor, y convence a cualquiera. Le dije, como le dijo Pablo al rey Agripa, no solamente quisiera que estos fueran convencidos y convertidos, sino usted también, para que escape de la condenación del infierno y no se estén quemando sus nachitas en el infierno, porque se van a quemar, mas no se van a consumir. Ahí, ¿dónde dice eso en la Biblia, pastor? Apocalipsis 20:15. Abra su Biblia. O sea, no usted. Amén, pastor. Ay, pastor. Dijo segunda de Crónica. A aquella persona. Le dije, ahí está en la Biblia. O sea, ¿usted quiere irse al infierno o al cielo con el Señor? No, pues al cielo. ¿Y cómo quiere estar con Dios en el cielo si no quiere estar con Él en la tierra? Oiga, o sea, no sé qué hay en su cabeza. Y no sé si está aquí, se vino o no vino. Si vino ahí, al ratito testificamos de él. Gloria a Dios, sí vino, dijeron. Amén. Segunda de Crónicas 26. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, 16, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Versículo 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar. Versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar ¿a quién? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que Uzías buscó a Jehová, ¿qué dice? Él lo prosperó. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, aunque hay exigencias y demandas, Dios te bendice y te prospera. Y yo he visto la mano de Dios, cómo Dios bendice y cómo Dios prospera. Ahora, ser bendecido y prosperado por Dios no significa que tienes mucho dinero. Porque muchos piensan que prosperidad es tener 10 millones de dólares en el banco. Donde ser bendecido y prosperado por Dios, escucha esto, cuando tú te conviertes a Dios, lo pones en primer lugar y lo buscas y persistes en buscar a Dios, que aunque otros lo dejan de buscar, pero tú persistes en buscarlo, entonces Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y ser bendecido y prosperado no es sinónimo de dinero, porque hay gente que tiene dinero pero no tiene salvación. Tiene dinero pero no tiene una herencia en el reino de Dios. Tiene dinero pero no son salvos. Si mueren, van a una condenación eterna, y todo el dinero que quedó en la tierra alguien más se lo va a gastar. O sea, hay gente que tiene dinero pero tienen un matrimonio destruido. Hay gente que tiene dinero pero no tiene salud. Hay gente que tiene dinero pero sus hijos están en una prisión, y aunque tenga todo el dinero del mundo, no tiene el poder para sacarlos de esa prisión. Hay gente que tiene dinero pero sus hijos están perdidos. Entonces, ser bendecido y prosperado por Dios es saber que Dios está contigo, que Él te guarda, Él te protege, Él te cuida. Dios te da seguridad. Nos ha dado salvación. Escucha esto, la bendición de Dios consiste en tener la seguridad y la certeza de que Dios está contigo. Y si Él está contigo, Él te guarda, te protege, te cuida y te da seguridad. Eso es ser bendecido por Dios. Y cuando yo meditaba esto, Dios me dijo, mira, muchos piensan que ser bendecido y prosperado es sinónimo de dinero. Pero hay gente que está podrida de dinero, pero están en una depresión, que ya intentaron suicidarse 3 veces. Tienen el bolsillo tan lleno, pero así como está el bolsillo lleno, el corazón así está de vacío también. Entonces, bendición y prosperidad de Dios consiste en tener un hogar restaurado, tener un matrimonio restaurado. Eso es bendición de Dios. Porque hay gente que tiene dinero
y el matrimonio se está destruyendo, se están divorciando y están peleando quién se queda con la mayor parte del dinero. Entonces, ese dinero se convirtió en una maldición. Pero bendición de Dios es tener un matrimonio restaurado. Y tal vez tu matrimonio no está restaurado. Tal vez dice, pastor, mi matrimonio está destruido. Pero si tú te conviertes a Dios y lo pones en primer lugar y dejas que Dios sea Dios, ay Dios mío, yo te aseguro que tú serás el próximo testimonio que testificará que tu matrimonio estaba destruido, pero hubo un Dios en el cielo que lo restauró, que lo levantó. Pastor, porque usted está hablando que bendición es tener un matrimonio restaurado y el mío está destruido. Prueba a Dios, pruébalo. Prueba a Dios, pruébalo. Entonces no me lo escuches, conviértete, arrepiéntete, conviértete y ponlo en primer lugar a ver si Dios no restaura tu matrimonio. Porque si algo sabe hacer Dios es restaurar, es tener misericordia, es compadecerse, es dar una segunda oportunidad, es avergonzar al diablo, es glorificarse. Si algo sabe hacer Dios es glorificarse y atender a un corazón contrito y humillado que se humilla ante la presencia. Dios se compadece y se deleita en hacer misericordia hacia aquellos que lo necesitan. Bendición de Dios es mirar a tus hijos dentro del evangelio sirviendo al Señor. Eso es bendición de Dios. Ay, gracias, Padre. Porque mis hijos no están en una prisión. Pastor, yo tengo un mes en la iglesia, pastor, y mi hijo está en una prisión. Bueno, yo conozco un Dios que abre las cárceles. Yo conozco un Dios, conforme a la Biblia, que abre las cárceles y los que estaban presos los hace libres. Amén, pastor. Ya tiene hambre usted, ya le pegó ahí, como que se despertó la tripa ahí, como que ya escuchó ahí la tripita ahí, como que ya se despertó. Sujétela en el nombre del Señor ahí. Porque yo he visto cómo Dios abre, es más, en la Biblia nos habla, en Hechos capítulo 12, cómo cuando Herodes metió preso a Jacob, o le dio muerte a Jacob, uno de los apóstoles, lo mató, y a Pedro lo metió preso, y todavía le puso 4 guardias para que lo velaran, lo cuidaran. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro, y Dios envió un ángel, abrió las prisiones, lo libertó. Esto es para aquel que tiene un hijo en la cárcel, o tal vez su hijo está en las drogas. Que si tú te conviertes a Dios y lo pones en primer lugar, entonces lo que era maldición se convertirá en bendición, que tendrás a tus hijos en el evangelio sirviendo a Dios con todo el corazón. Eso es bendición. Porque tú puedes disfrutar y deleitarte y dices, gracias, Padre, porque no están en una prisión, en un centro de rehabilitación, no están en la prostitución, no están en la droga, no están en el narcotráfico. Señor, gracias porque no están en la delincuencia. Gracias porque no están en una pandilla. Gracias porque están en el altar tuyo. Eso es bendición, pueblo. Tener la paz de Dios y acostarte todas las noches sin que el diablo tenga nada de qué acusarte, sabiendo que has sido justificado y perdonado a través de la sangre del Cordero de Dios. Y el diablo te quiere sacar el pasado, pero le dice, diablo, hoy tengo bendición de Dios, tengo la paz de Cristo y puedo dormirme en paz sin que tú me acuses de lo malo y lo perverso y las iniquidades que hice antes. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura, he sido justificado, he sido perdonado, he sido lavado por la sangre de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, eso es bendición de Dios. Porque hay gente, ay Dios mío, usted no puede ir a la farmacia y decir, ¿sabe qué? Deme 2 onzas o deme 2 libras de paz, deme 2 libras de sueño, deme 2 libras de tranquilidad, deme 2 libras de confianza. Eso solamente te lo da el Dios de la gloria. Ay, sanda y tarabashama. Esto solamente te lo da el Cristo de la gloria. Cuando te conviertes a Él, mi paz les dejo y mi paz les doy. Y la paz que yo les doy no es como la que el mundo les da. Tú no puedes ir a la farmacia
farmacia. Tú no puedes ir a Walmart y decirle: deme 2 libras de paz, deme 2 libras de seguridad, deme 2 libras de cuidado, deme 2 libras de tranquilidad. Esto solamente te lo da el príncipe de paz, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuándo usted ha ido a la farmacia? Estoy turbado y frustrado, no sé qué hacer. ¿Me puede vender 1 libra de paz, por favor? Eso no lo encuentras en la farmacia ni en el supermercado. Bendición de Dios es poder descansar en Dios y saber que Él tiene cuidado de tu vida. Bendición de Dios es saber que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Hay gente que dice: pastor, he soñado para el 2025 una deportación masiva, pastor. Que si entra el chelito, y muchos no lo quieren, muchos no lo quieren, lo han llegado a insultar, le dicen güerito, pelo de lote. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, que lo estén insultando al presidente. Y dice: pastor, soñé una deportación masiva, pastor. Y yo miraba, pastor, que todos los que vinieron a esta nación y no buscaron a Dios serán deportados de regreso. Alábale. Estoy de acuerdo con eso, está bien. Puede que sea cierto, pero tú y yo estamos bendecidos. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eso es bendición de Dios. Que no importa lo malo que fuiste en el mundo, no importa los crímenes que hiciste en el mundo, no importa cómo sea tu récord cómo fue tu récord en el mundo, pero si estás en Cristo estás bendecido. Y bendición de Dios es saber que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Y Él cuida de nosotros porque Él está con nosotros. Y yo dije: está bien que se desate la deportación masiva, que se tenga que realmente comenzar, que se desate la deportación a nivel de Estados Unidos, que se tenga que desatar, porque yo estoy bendecido por Dios. Yo camino bajo el abrigo del Altísimo y bajo la cobertura del Todopoderoso. Ay, Dariba Shama. Bendición de Dios es saber que Dios te guía y Dios te respalda y Dios está contigo y Dios te cuida y Dios te da seguridad. Ay, pastor, pero si esa deportación masiva viene, pastor, pues dile a los tuyos que tienen 1 mes para que se conviertan a Cristo, para que se vuelvan a Dios y dejen de ser aquellos ingratos, malagradecidos, aquellos que Dios les extendió la mano y han cambiado a Dios por el pecado, han cambiado a Dios por el afán. Por eso, mujer, que tu esposo no viene, empieza a doblar rodillas, porque si no, también sale volando. Porque el que está bendecido por Dios está cubierto por Dios, está protegido por Dios, y esa es bendición de Dios para sus hijos. Eso es bendición de Dios. Saber que Dios está contigo, te cuida, te guarda. ¿Sabes qué es bendición de Dios? Tener el respaldo de Dios. Esta iglesia tiene el respaldo de Dios. Somos una iglesia bendecida porque tenemos el respaldo. Dios está con nosotros. Yo me siento tan bendecido porque tengo el respaldo y la aprobación de Dios. Pero todo esto se activa cuando tú te conviertes, pones a Dios en primer lugar, y hay en ti un deseo. Por eso Dios me decía: mira, es una emoción espiritual que yo activo en ti, donde a través de esa emoción que activé, tú eres atraído por mí. Tú eres atraído por mi presencia. Es por eso que el nuevo, ¿cuántos nuevos hay aquí? ¿Cuántos nuevecitos hay? O que tienen 6 meses, 4 meses. Ay, Dios, me está cayendo un fax. Vigilia esta noche a la 1 de la madrugada. ¿Cuántos venimos a la vigilia? A ver, levante la manita. Ya miró que levantaron más la mano los nuevos que los viejos, porque los viejos tienen cosas que hacer. Oh, están bien ocupados. Varón, avísame con tiempo, siervo.
No sea desordenado, pastor, y avise con tiempo, por favor. Pero los nuevos dicen, presencia de Dios. Búsqueda, presencia, una palabra, más conocimiento, más desarrollo, más aprendizaje, más presencia, más restauración, más liberación, más bendecido, más seguro, más protegido, más paz, más guianza. Como soy el patrón, mañana todos a las 7, yo llego a las 10. Hagan lo que les enseñé, sean responsables y sean organizados y sean limpios. Yo voy a estar a las 7, pero a causa que Dios me está llamando repentinamente, yo llego a las 10. ¿Qué está haciendo? Dios primero. Tiene hambre. Por eso dije, levante la mano. ¿Quién la levantó? Más los nuevos, los que están en el primer amor. Y los viejos, digo, un hermano, siervo, no le gustó porque blanqueó los ojos. Le dije, ¿qué? Dijo, sí, los cheleó, siervo. ¿Los qué, siervo? Los blanqueó. Los cheleó, pues, siervo, los cheleó. Le dije, ¿qué? Oh, los blanqueó así, cuando lo hizo así. Oh, ok. Pero Dios quiere que usted y yo nos mantengamos, iglesia, convertidos con todo el corazón, buscando a Dios, porque hay bendiciones, hay prosperidad, hay gracia de Dios, hay favor de Dios, hay añadiduras de Dios. ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿Quién es Dios para ti? ¿Lo amas más que a tu propia esposa o amas más a tu esposa que a Dios mismo? ¿Lo amas más que a tus hijos o amas más a tus hijos que a Dios? Cuando pones a Dios primero, Él está por encima de tu familia, de tus recursos, de tu negocio, de tu casa, de tus sueños. Pero al estar Dios arriba, tú y yo quedamos abajo. Y al estar abajo, estamos bajo la cobertura de Dios. Y al poner a Dios en primer lugar, tienes asegurado tu futuro. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal. Iglesia, al poner a Dios en primer lugar, tienes asegurado tu matrimonio. Tienes asegurados tus hijos, porque son promesa de Dios. Hay exigencias y demandas, pero también hay bendiciones y prosperidad para aquellos que cumplen y lo aman de verdad. Oh, te amamos, Señor. Al poner a Dios en primer lugar, tienes asegurado tu matrimonio, tus hijos, tu hogar y lo que Dios ha puesto en tus manos.